todos, bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy vamos a leer el texto El yo y el ello de Sigmund Freud. Este texto se publicó en 1923. Lo que vamos a revisar hoy va a ser la introducción y el prólogo. Introducción hecha por James Strachey, el compilador de Freud, que siempre es provechoso leerla. Comencemos. Introducción. Este libro apareció en la tercera semana de abril de 1923. Si bien Freud ya venía pensando en él al menos desde julio del año anterior. El 26 de septiembre de 1922, en el séptimo Congreso Psicoanalítico Internacional, celebrado en Berlín, leyó un breve trabajo titulado Consideraciones sobre lo inconsciente, que preanunciaba el contenido de la presente obra. Ese trabajo no se publicó, pero un resumen de él apareció en una revista de psicoanálisis alemana. Y aunque no se sabe con certeza si fue escrito por Freud, vale la pena reproducirlo. Y dice así: Consideraciones sobre lo inconsciente. El disertante repite la conocida historia de desarrollo del concepto de inconsciente en el psicoanálisis. Inconsciente es al comienzo un término meramente descriptivo que, por consiguiente, incluye a lo latente por el momento. Empero, la concepción dinámica del proceso represivo fuerza a dar a lo inconsciente un sentido sistemático, de suerte que se lo equipara a lo reprimido. Lo latente, inconsciente, solo de manera temporaria, recibe el nombre de preconsciente y se sitúa, desde el punto de vista sistemático, en las proximidades de lo consciente. El doble significado del sustantivo inconsciente ha conllevado ciertas desventajas difíciles de evitar y que no son sustanciales, pero se demuestra que no es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente y el yo con lo preconsciente y lo consciente. El disertante elucida los dos hechos que prueban que también dentro del yo hay un inconsciente que desde el punto de vista dinámico se comporta como lo inconsciente reprimido, a saber, la resistencia en el análisis, que parte del yo, y el sentimiento inconsciente de culpa. Comunica que en un trabajo de pronta aparición, El yo y el ello, ha intentado apreciar la influencia de estas nuevas intelecciones, no pueden menos que ejercer sobre la concepción de lo inconsciente. El yo y el ello es la última de las grandes obras teóricas de Freud. Ofrece una descripción de la psique y su operación que a primera vista es nueva y aún revolucionaria, y en verdad todos los escritos psicoanalíticos posteriores a su publicación llevan su impronta inconfundible, al menos en lo tocante a la terminología. Pero como tan a menudo sucede con Freud, es posible rastrear el origen de estas ideas y síntesis aparentemente novedosas en trabajos suyos anteriores, a veces incluso de mucho tiempo atrás. Precursores del cuadro general de la psique que aquí se presenta fueron sucesivamente el Proyecto de Psicología de 1895, el capítulo 7 de la Interpretación de los Sueños de 1900 y los trabajos metapsicológicos de 1915. En todos ellos se consideraron inevitablemente los problemas conexos del funcionamiento y la estructura de la psique, aunque con variable hincapié en uno u otro aspecto. La circunstancia histórica de que en sus orígenes el psicoanálisis estuvo vinculado al estudio de la histeria lo llevó de inmediato a formular la hipótesis de la represión, o, en términos más generales, la defensa, como función psíquica, y esto a su vez condujo a una hipótesis tópica, un esquema de la psique dividida en dos partes, una de las cuales era reprimida y la otra la represora. A todas luces, íntimamente ligada a estas hipótesis, estaba la cualidad de conciencia, y no era difícil equiparar la parte reprimida de la psique con lo inconsciente, y la represora con lo consciente. Freud representó esta concepción en sus primeros diagramas del aparato psíquico, contenidos en la interpretación de los sueños, y en su carta a Fliess del 6 de diciembre de 1896. Y este esquema en apariencia simple fue el cimiento en que se asentaron todas sus ideas teóricas iniciales. Desde el punto de vista funcional, una fuerza reprimida trataba de abrirse paso hacia la actividad, pero era frenada por una fuerza represora,
Desde el punto de vista estructural, a un inconsciente se oponía un yo. No obstante, pronto surgieron complicaciones. Se vio enseguida que la palabra inconsciente era utilizada en dos sentidos: el descriptivo, según el cual simplemente se atribuía a un estado psíquico una particular cualidad, y el dinámico, según el cual se atribuía a un estado psíquico una particular función. El distingo fue hecho, aunque no en los mismos términos, ya en la interpretación de los sueños, y con mucho mayor claridad en Notas sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. Pero desde el comienzo, como lo muestran perfectamente los diagramas, estuvo envuelta en esto otra noción más oscura, la de los sistemas o instancias existentes en el aparato psíquico. Este concepto implicaba una división tópica o estructural de la psique basada en algo más que la función, una división en partes a las que podía atribuírseles ciertas características y modos de operación diferentes. Sin duda, había ya implícita una idea de esa índole en la expresión el inconsciente, de temprana aparición. El concepto de sistema fue explicitado en la interpretación de los sueños. Los términos con que allí se lo introdujo sugerían de inmediato imágenes espaciales, tópicas, aunque Freud advertía que no debía tomárselas al pie de la letra. Había un cierto número de estos sistemas: sistema anémico, sistema percepción, etc., y entre ellos el inconsciente, que en aras de la simplicidad sería designado el sistema ICC. En estos primeros pasajes, manifiestamente el sistema inconsciente no significaba otra cosa que lo reprimido, hasta que en la última sección de la interpretación de los sueños se señala algo de alcances mucho más vastos. La cuestión quedó en suspenso hasta la ya mencionada Nota sobre el concepto del inconsciente, en la cual, amén de establecer una clara diferenciación entre los usos descriptivo y dinámico del término inconsciente, Freud define un tercer uso, sistemático. En este pasaje proponía emplear el símbolo ICC únicamente para el sistema inconsciente. Todo esto parece muy claro, pero extrañamente, el cuadro volvió a desdibujarse una vez más en el trabajo metapsicológico, lo inconsciente, en cuya segunda sección ya no se hablaba de tres usos del término, sino solo de dos. El uso dinámico había desaparecido, presumiblemente subsumido en el sistemático. Seguía llamándose ICC al sistema, si bien ahora incluía a lo reprimido. Por último, en el capítulo 1 de la presente obra, así como en la 31 de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud volvió a establecer un triple distingo y clasificación, aunque al final del capítulo aplica las abreviaturas ICC, por inadvertencia tal vez, a las tres clases de inconsciente. La cuestión que se plantea es si el término inconsciente era en verdad apropiado como designación de un sistema. En el modelo estructural del aparato psíquico, lo que desde el principio se distinguió con toda claridad de el inconsciente fue el yo. Ahora, resultaba que el yo mismo debía ser descrito, en parte, como inconsciente. Esto fue señalado en Más allá del principio del placer, de 1920, en una frase que en la primera edición de esa obra rezaba: es posible que en el yo sea mucho lo inconsciente. Probablemente abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente, y que en la segunda edición pasó a afirmar: es que sin duda, también en el interior del yo, es mucho lo inconsciente. Justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo, abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Y este descubrimiento y su fundamentación fueron establecidos con mayor insistencia aún en el capítulo 1 del presente trabajo. Se había vuelto evidente entonces que tanto en lo que atañe a el inconsciente como en lo que atañe a el yo, la condición de consciente no era ya un criterio valedero para esbozar un modelo estructural de la psique. Por ende, Freud abandonó en este contexto, como marca diferenciadora, la condición de ser consciente, y a partir de ese momento comenzó a considerarla simplemente como algo que podía adscribirse o no a un estado psíquico. De hecho, no restaba de este término más que su antiguo sentido descriptivo. La nueva terminología introducida por él fue sumamente clarificadora e hizo posible ulteriores avances clínicos,
pero no implicaba un cambio fundamental en sus concepciones sobre la estructura y el funcionamiento de la psique. En verdad, las tres entidades que ahora se presentaban, el ello, el yo y el superyo, tenían todas una larga historia, dos de ellas bajo otro nombre, que valdrá la pena repasar. La expresión el ello, como el propio Freud explica, fue tomada directamente de George Godrich, un médico que ejercía en Baden-Baden. Se había vinculado con el psicoanálisis poco tiempo atrás y había suscitado gran simpatía en Freud por la amplitud de sus ideas. A su vez, Grodek parece haber tomado la frase de su maestro Ernest Scheninger, un conocido médico alemán de una generación anterior. Pero como también señala Freud, el uso de la palabra se remonta sin duda a Nietzsche. Sea como fuere, Freud la adoptó dándole un significado diferente y más preciso que el de Grodek. Ella vino a aclarar y en parte a reemplazar los mal definidos usos de las expresiones anteriores el inconsciente, el ICC y el inconsciente sistemático. Las cosas son bastante menos nítidas en lo que respecta a el yo. Por cierto, este vocablo era bien conocido antes de Freud, pero el sentido preciso que él le adjudicó en sus primeros escritos no carece de ambigüedad. Parece posible discernir dos usos principales. En uno de estos, el vocablo designa el sí mismo de una persona como totalidad, incluyendo quizá su cuerpo. Pero diferenciarla de otras personas, en el otro uso, denota una parte determinada de la psique, que se caracteriza por atributos y funciones especiales. Freud empleó el término en este segundo sentido en la detallada descripción de el yo, que efectuó en su proyecto de psicología, como también en la anatomía del aparato psíquico que emprende en el yo y el ello, pero en algunos de sus trabajos de los años intermedios, particularmente en los vinculados con el narcisismo, el yo parece más bien corresponder al sí mismo. No es fácil, sin embargo, trazar una línea demarcatoria entre ambos sentidos del vocablo. Lo cierto es que tras su aislado intento de analizar en detalle la estructura y funcionamiento del yo en el proyecto de 1895, Freud casi no tocó más el tema durante 15 años. Su interés se centró en sus investigaciones sobre lo inconsciente y las pulsiones, en especial las sexuales, y en el papel que éstas desempeñaban en el comportamiento psíquico normal y patológico. Desde luego, nunca soslayó el hecho de que las fuerzas represoras cumplían un papel igualmente importante, sino que insistió en esto permanentemente, pero dejó para el futuro su examen más atento. Por el momento, bastaba con incluirlas bajo el rótulo general de el yo. Alrededor del año de 1910 hubo dos indicios de un cambio. En su artículo acerca de la perturbación psicógena de la visión, se mencionan, al parecer por vez primera, las pulsiones yoicas, en las que se combinan las funciones de represión y de autoconservación. El otro desarrollo más importante fue la hipótesis del narcisismo, propuesta en 1909 y que dio paso a un detallado examen del yo y sus funciones en una variedad de contextos. El estudio sobre Leonardo da Vinci en 1910, el historial clínico de Schreber en 1911, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico de 1911, introducción del narcisismo de 1914 y lo inconsciente de 1915. En este último trabajo tuvo lugar, empero, otra modificación. Lo que antes se llamaba el yo pasó a ser el sistema consciente-preconsciente. Este es el sistema progenitor del yo, tal como lo encontramos en la terminología corregida, de la cual, según hemos visto, se eliminó la desorientadora vinculación con la cualidad de conciencia. Todas las funciones del sistema consciente-preconsciente, como habían sido enumeradas en lo inconsciente, y que incluyen la censura, el examen de realidad, etc., son asignadas ahora al yo. Pero el examen de una de esas funciones en particular habría de dar trascendentales resultados. Me refiero a la facultad de autocrítica. Ella y su correlato, el sentimiento de culpa, habían atraído el interés de Freud desde las primeras épocas, principalmente en conexión con la neurosis obsesiva. Su teoría de que las compulsiones son reproches mudados que retornan desde la represión por el placer sexual de que se disfrutó en la infancia,
teoría explicada en su segundo artículo sobre las neuropsicosis de defensa, en 1896, ya había sido más o menos esbozada en las cartas a Fliss. En esta etapa de su pensamiento, quedaba sobreentendido que los reproches podían ser inconscientes, y así lo declaró expresamente en Acciones obsesivas y prácticas religiosas de 1907. No obstante, fue el concepto de narcisismo el que le permitió echar luz sobre el verdadero mecanismo de tales autorreproches. En la sección 3 de Introducción del Narcisismo, Freud comienza indicando que el narcisismo de la infancia es reemplazado en el adulto por la devoción a un yo ideal, que se forma en su interior, y sugiere luego la posibilidad de que exista una instancia psíquica particular, cuyo cometido sea observar de manera continua al yo actual, midiéndolo con el yo ideal o ideal del yo, expresiones que al parecer utilizaba en forma indistinta. Lo mismo hace en las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1916 y 17. Atribuía a esa instancia funciones como la conciencia moral de la persona normal, la censura onírica y ciertas representaciones delirantes paranoides. En Duelo y Melancolía de 1917, le adjudicó también la responsabilidad por ciertos estados de duelo patológicos e insistió expresamente en que era distinta del resto del yo. Aclaró más aún esto último en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Debe advertirse, sin embargo, que aquí ya se había dejado de lado el distingo entre el ideal del yo en sí y la instancia encargada de hacerlo cumplir. Esta era denominada específicamente ideal del yo. En el presente trabajo, el superyo aparece la primera vez como equivalente del ideal del yo, si bien luego cobra predominantemente el carácter de una instancia admonitoria o prohibidora. En realidad, después de El yo y el ello y de 2 o 3 trabajos breves que le siguieron inmediatamente, el ideal del yo desapareció casi por completo como tecnicismo. Reaparece en forma esporádica en un par de oraciones de las nuevas conferencias, donde encontramos un retorno al distingo establecido originalmente, pues una función importante, atribuida al superyo, es actuar como portador del ideal del yo con el que el yo se mide. Casi las mismas palabras con que se había introducido el ideal del yo en el artículo sobre el narcisismo. Este distingo parece artificial, empero, cuando reparamos en la descripción que hace Freud de la génesis del superyo, descripción cuya importancia, sin duda, sólo es superada en esta obra por la tesis principal de la división tripartita de la psique. Se nos muestra que el superyo deriva de la transformación de las primeras investiduras de objeto del niño en identificaciones, ocupa el sitio del complejo de Edipo. Este mecanismo de reemplazo de una investidura de objeto por una identificación y la introyección del objeto había sido aplicado por primera vez en el estudio sobre Leonardo para explicar uno de los tipos de homosexualidad en que el niño sustituye el amor por su madre identificándose con ella. Más tarde, en Duelo y Melancolía, utilizó ese mismo concepto para dilucidar los estados depresivos. Exámenes más detallados de estas diversas clases de identificaciones e introyecciones se efectuaron en los capítulos 7, 8 y 11 de Psicología de las Masas. Pero no fue sino en la presente obra cuando Freud alcanzó su concepción definitiva acerca del superyo y su proveniencia de los más tempranos vínculos de objeto del niño. Una vez efectuada su anatomía de la psique, Freud estaba en condiciones de estudiar sus implicaciones, y esto es lo que hace en las últimas páginas del libro. La relación entre las partes de la psique y las dos clases de pulsiones y las relaciones que estas partes mantienen entre sí, con especial referencia al sentimiento de culpa. Muchas de estas cuestiones, sobre todo la última, darían tema a otros escritos que se sucedieron rápidamente. Véase, por ejemplo, El problema económico del masoquismo, de 1924, El sepultamiento del complejo de Edipo, del mismo año, los dos trabajos sobre neurosis y psicosis, igual del mismo año, y Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, de 1925, todos los cuales integran el presente volumen, así como la obra más importante aún, Inhibición, síntoma y angustia, de 1926, publicada muy poco después. Finalmente, un prolongado examen posterior del superyo,
junto con interesantes consideraciones acerca del uso apropiado de expresiones como superyo, conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo y arrepentimiento, se incluye en los capítulos 7 y 8 de El malestar en la cultura de 1930. Aquí termina la introducción de James Strachey. Leamos el prólogo. Las siguientes elucidaciones retoman hilaciones de pensamiento iniciadas en mi escrito Más allá del principio de placer, de 1920, y frente a las cuales mi actitud personal fue, como ahí se consigna, la de una cierta curiosidad benévola. Recogen, pues, esos pensamientos, los enlazan con diversos hechos de la observación analítica, procuran deducir nuevas conclusiones de esta reunión, pero no toman nuevos préstamos de la biología y por eso se sitúan más próximas al psicoanálisis que aquella obra. Tienen el carácter de una síntesis más que de una especulación, y parecen haberse impuesto una elevada meta. Yo sé, empero, que se detienen en lo más grueso, y admito enteramente esta limitación. Además, se refieren a cosas que hasta ahora no han sido tema de la elaboración psicoanalítica, y no pueden dejar de convocar muchas teorías que tanto no analistas como exanalistas adujeron para apartarse del análisis. Siempre estuve dispuesto a reconocer mis deudas hacia otros trabajadores, pero en este caso me siento liberado de esa obligación. Si el psicoanálisis no apreció hasta el presente ciertas cosas, no se debió a que desconociera sus efectos o pretendiera desmentir su importancia. Fue porque seguía un determinado camino, por el cual no había avanzado lo suficiente. Y finalmente, cuando pasa a hacerlo, esas mismas cosas se le presentan diversas que a los otros. Bueno amigos, ese es el prólogo y la introducción de El yo y el ello. En el próximo video veremos el primer apartado. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.